Si no tienen inconveniente, solicitaríamos, si se vota, el orden del día y el acta de la sesión anterior. Secretaría, si es tan amable, de solicitar la votación sobre el acta de la sesión anterior y el orden del día, si se aprueban. Bien, como lo indica la presidencia, se pone a consideración de las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior, así como la lectura del orden del día que han sido previamente distribuidos entre los integrantes de la comisión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? Aprobado por mayoría. Muchas gracias. En consecuencia, señores legisladores, y continuando con el orden del día, se pone a su consideración los proyectos de dictamen que han sido enlistados para esta sesión. Como todos ustedes saben, en la práctica que hemos venido realizando previamente, hay algunos dictámenes que han recibido oportunas adiciones que ya fueron incorporados a estas, de tal manera que hasta donde entendemos, de momento no hay observaciones. Sin embargo, siempre tenemos la oportunidad de que algunos de estos dictámenes sean reservados para su motivación. Si les parece que así sea el método, podríamos solicitar a los señores legisladores si algunos tienen alguno de estos dictámenes en reserva para hacer en su momento una motivación. El 3 y el 6. Bien. Son para motivación, ¿verdad? No hay adiciones, son solamente para motivación. Entonces, como consecuencia, si no tienen ustedes inconveniente, los 10 dictámenes que tenemos para su votación, podríamos solicitar a la Secretaría, si es tan amable, de que se lleve a cabo la votación de los 10 en un solo acto y procederemos enseguida a la motivación de los mismos. Sí, si les parece, reservamos el 3 y el 6, los votaríamos por separado en el caso de que hubiese algunas intervenciones. Salvo estos dos dictámenes, solicito… Sí, cómo no, para asuntos generales, sí, en su momento. Entonces, solicitamos, se pida la votación para los 8 dictámenes restantes. Con mucho gusto, señor presidente. Se consulta a las y los legisladores si son de aprobarse los dictámenes que no han sido reservados y que están enumerados con el número 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. En contra. En abstención, aprobado, señor presidente, por mayoría. Muchas gracias. Aprobados estos dictámenes. A continuación se concede el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar para la motivación de ambos, de una vez. De una vez me voy de corridito, presidente. Muy bien, en el caso del dictamen número 3, me parece, y esta es una solicitud a la mesa directiva de esta comisión, que la propuesta del diputado Fujiwara sobre la propaganda electoral, que hoy se dictamina porque se queda sin materia, debió haber sido dictaminada por esta comisión en tiempo y forma. Es decir, hay ciertos dictámenes que llegan a esta comisión en el tiempo debido y que no se han dictaminado porque se considera que políticamente probablemente no es adecuado o el tiempo pertinente. Yo solamente hacer un exhorto a la mesa directiva de la comisión de que, como en este caso, no dejemos los asuntos que pasen. Tenemos pendiente, por ejemplo, un punto de acuerdo que presentó su servidora sobre el asunto de Tanguato y no hemos podido sacarlo porque está en adiciones, en revisión o en alguna cosa de esa manera, ¿no? Entonces, este es el caso del dictamen número 3 del diputado Fujiwara, y yo solamente hacer un exhorto respetuoso a la mesa directiva, que han sido muy generosos con su servidora, a que podamos ir adelante a dictaminar estos asuntos. En lo que tiene que ver con el dictamen número 6, nosotros hemos hecho una solicitud a la mesa directiva para que el dictamen donde se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para que fortalezca la investigación del homicidio del periodista Ismael Díaz López y que se agoten las líneas de investigación, no da nada más se quede en el caso de Tabasco.
Y la razón es la siguiente: aunque pareciera que solamente los casos sonados que se van tomando uno por uno y sobre el ataque a periodistas no afectan sistemáticamente a este país, basta ver las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dice que hasta el 2013 han muerto 85 periodistas solamente por el ejercicio de su actividad. El dañar a quienes ejercen más abiertamente la libertad de expresión en este país no ayuda absolutamente a nadie, y mucho menos a la construcción de un Estado democrático. La solicitud que hemos hecho a esta comisión y que se ha acogido en el dictamen que vamos a votar a continuación es que se haga un exhorto a la comisión especial que está creada para la investigación de los asesinatos de periodistas y a la a la Procuraduría General de la República, para que se puedan hacer investigaciones de las agresiones contra la libertad de expresión que fueron registradas apenas en los últimos años de este sexenio, que es en el Distrito Federal 123, en Oaxaca 50 y en Veracruz 43, y que fuesen incorporados al dictamen. Yo agradezco mucho que hayan atendido esta solicitud y me parece que queda un dictamen mucho más robusto y que demuestra la preocupación que tiene esta comisión por el ejercicio de la libertad de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, distinguida diputada. Por supuesto que los integrantes de mesa directiva, de manera unánime, en efecto, planteamos que se sumara el segundo punto a los resolutivos, donde la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce el derecho a la libertad de expresión como pilar de la democracia, y en ese reconocimiento que hace esta Comisión Permanente, exhortamos y exhortaríamos respetuosamente a las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de todo el país para los mismos efectos. En ese sentido, su propuesta tuvo unanimidad y por supuesto que la sigue teniendo por lo que vemos. Y en este orden de cosas tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belauzarán Méndez. Sí, nada más para hacer énfasis en la importancia de este punto. Por supuesto que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, y por supuesto que los periodistas han padecido en estos años pues también agresiones. Es uno de los países donde más agresiones han tenido, y hay que verlo en su contexto. Su contexto es que, pues, en los últimos 8 años hemos tenido más de 100,000 muertos, según cifras oficiales relacionados con el combate, con esta llamada guerra contra las drogas. Hemos tenido más de 25,000 desaparecidos. Tenemos un número incuantificado de desplazados internos. Esto en cualquier parte del mundo sería un acto de emergencia por esto, una tragedia, digamos, humanitaria. Y esto tiene que ver, insisto, con esto, y los periodistas han sido un espacio sensible, que han sido víctimas, por supuesto, de la represión del poder en algunos momentos, pero también han sido blanco de este crimen organizado que se ha fortalecido con la guerra contra las drogas, porque la guerra contra las drogas, en lugar de debilitar los cárteles, al final del día siempre salen más fortalecidos. Si queremos nosotros, y simplemente termino con algo, si pudiéramos tener, así como se hace el mensaje en las cajetillas de cigarro, decir, el consumo de este producto puede ser nocivo para la salud, bueno, la verdad es que la guerra contra las drogas y el prohibicionismo ha sido nocivo para los derechos humanos y para las libertades de los mexicanos, en todos los aspectos. Ya vimos al relator de la ONU diciendo que en México hay hasta el grado de decir que hay tortura generalizada. Estas cuestiones se han incrementado y, insisto, la prensa también ha pagado el pato de esta política. Ojalá tengamos la visión de Estado pronto para cambiar esta trágica y nefasta política de drogas que ha afectado todas nuestras libertades, y aunque no todas las agresiones contra los periodistas, unas muy graves, tienen que ver necesariamente con esto, una parte sí, con esto que es nuestra gran encrucijada. Ojalá aprovechemos el próximo año que las Naciones Unidas discuten sobre política de drogas para buscar cambiar este paradigma que, insisto, ha sido trágico, y ningún país en el mundo ha pagado tantos costos como México por esto. Y no se ve la luz al final del túnel con esta misma estrategia, y sería ingenuo pensar
que vamos a tener resultados distintos mientras hagamos lo mismo. Ojalá tengamos el valor de cambiar, aunque eso signifique pues lastimar algunas buenas conciencias de esas que rezan rosarios encima de fosas comunes. Muchas gracias, señor diputado. Señor secretario, si es tan amable de tomar la votación de los dictámenes 3 y 6 que están listados el día de hoy. Con gusto, señor presidente. Consulto a los integrantes de esta comisión si son de aprobarse los dictámenes enumerados con el 3 y el 6. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Mayoría absoluta. Perfecto, muchas gracias. Estamos ya en asuntos varios y para esos efectos ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Fernando Benauzarán Méndez, a quien se le concede el uso del micrófono. Sí, gracias, presidente. De alguna manera tiene relación con lo que mencionaba la diputada Lilia Aguilar. Yo reconozco la voluntad de acuerdos y de consensos de parte del presidente, el senador Arturo Zamora. Ha construido acuerdos, hemos salido algunos muy importantes, por ejemplo, el que construimos de manera muy plural sobre los trabajadores de la salud, etcétera. Pero hay algunos temas que quizás sí nos dividan o que generen posiciones contrarias, y yo haría un llamado a no tenerle miedo a discutir, y obviamente lo resolvemos con las formas de la democracia, con las formas que ya están determinadas. Por supuesto está el de Tanguato, pero yo quiero hacer uno en específico, algo que ya lo dije en la mesa directiva y hoy lo hago públicamente. Pido que para la próxima sesión se dictamine el punto de acuerdo sobre matrimonio igualitario, para que los congresos de los estados puedan legislar en la materia y se les haga este exhorto en consonancia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos días dio la vuelta al mundo que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, por una votación de 5-4, votaron a favor de establecer el matrimonio igualitario en todo el país. Pues yo digo que nos debemos sentir muy orgullosos, porque antes que el Supremo Tribunal de Estados Unidos lo determinó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como nos sentimos muy orgullosos los capitalinos de habernos adelantado a Nueva York y haber tenido matrimonio igualitario antes que Nueva York, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México lo tuvo antes que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esto que es una conquista de derechos muy importante. Si alguien tiene otra opinión, posición, pues que lo haga en la democracia, pero no nos traguemos los dictámenes porque sean escabrosos. Entonces, así como lo solicité en la mesa directiva de esta comisión, lo hago aquí públicamente y solicito, y así se tome formalmente, que para la próxima sesión de la primera comisión haya un dictamen sobre el exhorto a los congresos locales para que en sus códigos civiles establezcan el matrimonio igualitario en consonancia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muy bien determinó que aquellos códigos en donde solamente excluyen a una parte de la población diciendo que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer son inconstitucionales, y por tal motivo eso es razón suficiente para que los homologuen. Debiéramos celebrar y aplaudir la decisión, la valentía y la consecuencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al hacer valer el primero constitucional y evitar cualquier forma de discriminación. Y entonces, por lo tanto, hago la solicitud formal para que en la próxima sesión de esta comisión podamos dictaminar sobre el exhorto a los congresos locales en materia de matrimonio igualitario en consonancia con lo que yo considero una correcta interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ese tema, algo que la verdad es que nos viste a nivel mundial, algo que deberíamos estar orgullosos, porque en este país se respetan, se conquistan, se ensanchan, se profundizan derechos y libertades. Pero no le demos vuelta al tema. Sé que quizás haya posiciones encontradas, bueno, que cada quien las manifieste, pero que las manifieste, que no evitemos el debate. También para eso estamos, para debatir. Yo de veras reconozco y valoro el ánimo de consenso de la presidencia, pero si hay algunos temas en donde hay disenso, también hay que entrarle. Yo espero que aquí todos estemos en consonancia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no, pues demos el debate, veamos los alcances. Finalmente,
Creo que todos los partidos participamos y nos enorgullecimos de la reforma en derechos humanos que hicimos sobre el artículo 1 constitucional, que creo que nos pone en la vanguardia, incluso por delante de muchos países con democracias liberales avanzadas, consolidadas. Ese artículo 1 que hoy estamos viendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hace valer y pide a los estados que lo valgan, y debiéramos entrarle también como comisión permanente. Los hechos de violencia que se dieron en Chihuahua me parece que son lamentables. El hecho de que hayan asesinado a alguien, pero que puede ser crimen de odio, yo creo que las instituciones tenemos que actuar en ese sentido y no darle la vuelta a los temas, así para algunos les parezcan escabrosos. Entonces pido formalmente que para la próxima sesión de la primera comisión haya un dictamen sobre este tema, y ya pues lo deliberaremos, lo debatiremos, y si hay forma de encontrar un consenso, adelante, y si no, que se exprese el disenso, no pasa nada, somos una democracia y tenemos que coexistir con consensos y con disensos. Muchas gracias, diputado. Para ese mismo tema tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar. Simplemente para unirme a la petición que hace el diputado Fernando Belauzarán, sino para un poco fortalecer este argumento de la obligación que tenemos como legisladores de tratar este tema. Es decir, podemos, como dice el diputado, tener disensos sobre el significado del matrimonio. Creo que la Corte se ha pronunciado ya, y aunque habrá aquí distintas interpretaciones de lo que puede significar esto para los estados, simplemente yo apoyaría esta moción diciendo que si la Constitución ya les da el derecho, entonces no es ni la prerrogativa, ni debería de ser el interés ni de esta comisión ni de la comisión permanente el discutir los derechos que ya le dan a los ciudadanos la misma Constitución. Entonces, en esa lógica, no solamente porque lo hicimos antes de la tan sonada decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, sino porque hay una gran discusión en los estados, y como bien lo decía Fernando Belauzarán, no solamente ha habido casos de violencia como el que se conoció, sino que están siendo perseguidos los legisladores en algunos estados que están pronunciándose a favor de los matrimonios igualitarios. Me parece entonces que es necesario que las dos cámaras de este país puedan hacer un pronunciamiento y puedan hacer este exhorto para acabar con las interpretaciones y sobre todo con lo que se puede volver un gran disenso social si no se pronuncia el Estado sobre él. Entonces me sumo a la petición del diputado Fernando Belauzarán, y que sea en esta comisión y que sea en el Pleno donde se dé la discusión, no en el silencio. Muchas gracias. Gracias a los dos legisladores que han hecho uso de la palabra. Por supuesto que esta presidencia y la mesa directiva pues hemos venido actuando con una gran comunicación que nos ha permitido realmente estar dictaminando prácticamente por unanimidad todos los temas. Por supuesto que es un tema que habremos de analizar. Tengan ustedes la seguridad que es un tema que habremos de analizar, solo que la experiencia nos dice que no lo tenemos que dictaminar la próxima semana, y voy a decirlo por qué. Porque muchas veces las cosas que no se hacen con la colaboración del tiempo, el tiempo se encarga de cobrarlas. Es un tema muy importante que tenemos que analizar y que yo ofrezco que lo revisemos, por supuesto, con todas las fuerzas políticas, pero no me quiero poner en este momento una fecha límite, porque finalmente todavía la legislatura tiene 2 meses, todavía tenemos el tiempo para generar los consensos, los acuerdos, y seguramente que tendremos una dictaminación pronto. Pero sí les ofrezco que lo haremos. Sin embargo, la experiencia en donde todos hemos estado, luego decimos tal día se resuelve esto, y cuando no se resuelven las cosas ese día, después se empieza a dudar y se deja de confiar. Entonces lo que sí ofrezco es que el tema se discuta con toda la apertura, sin duda alguna, así como recordamos nosotros que la semana pasada con nuestra amiga diputada Graciela Saldaña quedamos de firmar todos los grupos legislativos una iniciativa para que permeara en todo el país. Estamos listos para firmarla. Esto es el trabajo legislativo que afortunadamente nosotros venimos realizando, y es el trabajo legislativo que nosotros de alguna manera nos ha ayudado a sacar adelante los compromisos de esta primera comisión. Aprovechando el uso de la palabra, si me lo permiten, hoy dictaminamos
con el número 8, un asunto muy sensible, un asunto verdaderamente importante, como todos, pero tiene que ver con la niñez mexicana. Ustedes recordarán que precisamente a propósito de reformas constitucionales, se reformó el artículo 4 constitucional para garantizar el derecho a la identidad. Cuando se garantizó el derecho a la identidad, había estudios en el que se establecía que aproximadamente había poco más de 10 millones de niños mexicanos que no contaban con su acta de nacimiento. Al no tener acta de nacimiento, estos niños pues no tenían oportunidad para llevar a cabo su inscripción en las escuelas o los temas de atención a la salud por el asunto de paternidad, etcétera, etcétera. Entonces, la Cámara de los Diputados, ahora en abril, y la Cámara de los Senadores también, aprobamos una reforma también al artículo 4 constitucional para darle precisamente más certidumbre con la expedición de lo que llamamos la primera acta de nacimiento, que sea gratuita. En aquella ocasión acariciamos la posibilidad de la gratuidad, y lo digo porque participamos activamente con Big Foundation, que es una asociación civil que ha estado trabajando estos temas, y logramos precisamente, primero, el derecho a la identidad, y segundo, que se aplicara el principio de gratuidad. Esto es, que todos los padres de familia tengan el derecho legítimo que se les expida la primera acta de nacimiento, para que los niños, con independencia de su situación socioeconómica, tengan acceso a una plena identidad. Y también, por supuesto, pues esto ha permitido que hoy hayamos dictaminado de manera unánime, lo cual se agradece a todas y todos los legisladores, el hecho de que exhortemos a las legislaturas de las entidades del país a fin de que ellos hagan los ajustes de procedimiento que permitan en un momento dado que haya la permisión, entre comillas, para los efectos de que se expida la primera acta sin que tenga el pago de derechos al que está sujeto todos los usuarios. De tal suerte que pues es uno de los temas que también merece la pena destacar, y que por ello, pues de nueva cuenta, nos felicitamos todos los integrantes de esta comisión. Adelante, diputado Fernando Veloz Arango. Bueno, en primer lugar, distinguido presidente, para suscribir sus palabras sobre el acta de nacimiento, es muy importante que se cumpla esto y que la primera acta sea gratuita y que los niños tengan esta identidad y esta formalidad. Creo que fue un avance grande que insisto, nos debemos felicitar. Entonces, en esa parte estamos de acuerdo. Sin embargo, en algo vamos a discrepar. Decía Javier Barrosierra, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Y decía un ex rector de la universidad, Juan Ramón de la Fuente, que la discrepancia es un privilegio de la inteligencia. Entonces, en ese sentido, simplemente decirle que yo reconozco su profesionalismo al frente de esta comisión, pero yo no veo ninguna razón para poder posponer el dictamen sobre matrimonio igualitario. Está muy claro, la Suprema Corte de Justicia ya se determinó, además es pertinente porque mundialmente se está discutiendo este tema. Entonces, por supuesto, usted es el presidente y puede decidir que hay alguna cosa que falta por analizar. Creo que es un tema muy discutido, pero yo también como legislador tengo pues la facultad de poder seguir insistiendo en que esto se dictamine. Yo espero que lo dictaminemos, insisto, a la brevedad, porque no veo ninguna. Fui secretario de esta comisión también en la anterior, hace un año, esta comisión, y creo que la verdad es que no veo ninguna razón para retrasarlo, y yo espero que no tengamos también que dictaminar un exhorto a la primera comisión para que dictamine sobre matrimonio igualitario, porque no voy a quitar el dedo del renglón, porque sé que este es un tema que le saca ronchas a algunos, ámpulas a otros, y prefieren irse por la sombrita, no les vayan a decir gay o cualquier cosa de esas. Perdón, aquí estamos hablando de derechos, y para una parte importante los derechos sí importan, son fundamentales. Entonces, por supuesto, con el profesionalismo que ha demostrado puede trabajar este dictamen, pero yo voy a insistir porque no veo ninguna razón técnica ni jurídica, mucho menos política, para retrasar un dictamen que ya está en los temas. Yo respetaré cómo venga el dictamen y estoy listo para dar el debate. Lo que no estoy listo es para que se oculte por debajo de la mesa un tema que es fundamental, ¿no?
Hay algunos que sabemos del poder fáctico que es el señor Sandoval Íñiguez, por ejemplo, en Jalisco. Hay algunos que no nos da miedo enfrentarlo, claro, con mucho respeto. Él tiene todo el derecho a defender sus ideas y en el marco de la Iglesia Católica tiene todo el derecho a establecer sus condiciones para el matrimonio religioso. Pero estamos hablando del ámbito civil, en el marco de un Estado laico, y hay que establecer muy bien de Dios lo que es de Dios, de César lo que es del César. La Iglesia está en todo su derecho a establecer sus condiciones para sus ritos en el matrimonio religioso, pero no en el civil. Hay otros que han dicho que hay derechos que no son tan importantes, quizás porque piensan igual que Sandoval Íñiguez, pero no tienen el valor que sí tiene el cardenal para decir sus puntos de vista. Yo lo único que digo es, definámonos. Yo creo que este es un tema que ha generado gran importancia en la opinión pública, nada más hay que ver los diarios, los espacios noticiosos, y yo creo que este es el momento, porque además mundialmente se está discutiendo este tema, para entrarle. Y si tenemos que tener un debate, un diálogo con la Iglesia, con sectores religiosos, con otros, lo tenemos democráticamente y claro, respetando siempre la opinión del otro, pero en el entendido de que estamos en un Estado laico y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya interpretó la Constitución y ya puso un mandato claro que yo creo no debemos eludir. Lo digo con mucho respeto. Muchas gracias. Y sin ánimo de polemizar, me parece que no se entendió el mensaje que di. Yo dije que sí se va a dictaminar y dije que se va a dictaminar a la brevedad como me lo está pidiendo. Y dije claramente que es muy difícil que nos pongamos un plazo, pero se va a dictaminar. Sin duda alguna se va a dictaminar a la brevedad. Entonces no hay ningún problema en ese sentido, no hay polémica tampoco, no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, no tenemos ataduras de ninguna naturaleza, y precisamente esa es la función de la pluralidad en la democracia, encontrar coincidencias en las disidencias, pero sobre todo sin ofender a terceros, sin confrontar a nadie, sin pensar que lo que pensamos nosotros tiene que ser una lucha ex ante, sin conocer lo que piensan los demás. En eso consiste precisamente la gran riqueza de la democracia, el diálogo, la comunicación y los términos en los códigos de comunicación que son verdaderamente importantes para construir. Este país ha construido mucho, sin duda, y ha construido el marco de libertades, sin duda alguna, con la colaboración de muchos de nosotros, y seguramente que así seguirá siendo. Construcción de acuerdos, aún donde haya disensos, siempre buscar las coincidencias. Y de eso damos la garantía, no solamente el presidente de la comisión, sino los integrantes de la mesa directiva. Gracias. El diputado Tomás Torres. Gracias, señor presidente. Nos compartimos total y plenamente de que el diferendo, el disenso alimenta sin duda la dialéctica. Y la dialéctica es conocimiento, pero también que un principio fundamental en la convivencia es justamente la tolerancia. Está bien anticipar temas sustanciales para un debate, pero pueden dar también para el espectáculo. Lo que sí asomo, cuando menos por lo que toca al que les está hablando, y al grupo parlamentario, creo que para todos los legisladores y legisladoras, es que nadie rehuye el debate. Hay formas y hay procedimientos al interior de los grupos parlamentarios y hay principios de sus integrantes, y yo digo que hay que respetarlos. Por lo demás, yo sí anticiparía la parte técnica. Yo creo que el diputado Belauzarán y los presentes tienen perfectamente claro de que la República está constituida bajo un principio de federalismo. Y habrá, chéquenlo por favor ahí, usted no es abogado, pero es un hombre de extraordinaria capacidad en el análisis de que el procedimiento técnico sí tiene un obstáculo. Se lo digo con toda claridad. Los 5 criterios reiterados del máximo Tribunal de Justicia en este país son de amparos en revisión que están cuestionando leyes locales que efectivamente no permiten el matrimonio igualitario, pero que valga decirlo, no son de ahora, ni siquiera necesariamente códigos civiles, para que se tenga claro, son códigos familiares de décadas con anterioridad a la reforma del primero constitucional y de otros artículos. Digo,
no vamos a soslayar el tema, pero técnicamente también hay que decirle a la gente que hay principios para hacer política y para hacer las reformas. Usted conoce y revise el artículo 107 de la Constitución Política. Había un criterio antiguo que sostenía que cuando la Corte o un tribunal federal concedía el amparo por la inconstitucionalidad de una ley, solamente amparaba y protegía a quien estaba promoviendo ese amparo. Y se llama el principio de relatividad o fórmula Utero. Uno de los creadores de la institución prestigiosa del amparo fue modificado. Ya el artículo 107 de la Constitución dice, no cuando haya 5, cuando haya 2 resoluciones. Nada más que aquí, la cosa es que están interpretando leyes locales. ¿Usted estará de acuerdo que habrá que soportar el principio del federalismo consagrado en el artículo 40? Vemos el debate, pero alguna ocasión una integrante del grupo parlamentario del Verde decía, es importante establecer comisiones de enlace con las legislaturas locales, porque da el debate, la comisión permanente vamos a modificar en el ámbito de competencia de las autoridades y del Congreso local. Vamos a dar el debate, no se puede soslayar en absoluto. Plenamente, y reconocemos a la gran Ciudad de México y a su órgano legislativo que ha puesto al frente temas para el reconocimiento de derechos y de libertades. Pero la parte técnica sí hay que revisarla. ¿Qué le vamos a decir al Congreso local de X estado que no ha sido oído ni vencido en un procedimiento constitucional? Solamente la parte técnica, no estoy abordando la parte política, porque entonces quienes no quieren entender de Constitución y de leyes, el argumento es simplemente, es que es político y es técnico constitucional. Claro. No anticipo elementos para la discusión, es simplemente de que estaremos en condiciones de discutir su integración en el orden del día y también el debate donde sea necesario. Muchas gracias. Para esos efectos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Fernando Velado Uzarán y por supuesto la diputada Lilia Aguilar. Bueno, siempre he reconocido la capacidad jurídica y polémica del diputado Tomás Torres desde que éramos del mismo partido. Entonces, me da mucho gusto. Yo no satanizo a nadie por estar donde está. Entonces, que no se entienda como un golpe o algo así, ¿no? Coincidimos, yo lo escuchaba en tribuna y la verdad es que siempre he aprendido incluso de sus conocimientos. No se tome como un golpe al contrario, es un reconocimiento. Lo dije así. Y simplemente, y qué bueno que estemos dando el debate, pero aquí el punto clave es la constitución política. Claro, está el federalismo, pero la constitución política y los derechos universales consagrados en ella valen para cada uno de las 32 entidades. La respuesta creo que la sabemos todos, sí. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya interpretó que el primero constitucional le da el derecho a cualquier pareja, sea heterosexual o homosexual, a contraer matrimonio en el ámbito civil en cualquier parte de la República. Eso es lo que ya determinó la Suprema Corte interpretando el artículo primero constitucional. Esos son sus derechos. Ahora, es tal así que ahora ya cualquier pareja, si en el registro civil se encuentran con alguien que no quiere aplicar el artículo primero constitucional, van a un juzgado, se amparan y ganan. Nada más que eso, hay cierta discriminación, porque pues para eso se necesita abogado, ¿no? Y hacer un gasto para que lo hagan a pesar de que haya ese derecho. ¿Y a quién afecta eso? A las parejas que tengan menos recursos o menos condiciones para contratar un abogado y ejercer ese derecho que la Suprema Corte ya reconoce en cada rincón de este país. Y tiene usted razón, las legislaturas locales tendrán un ámbito de discusión, de decisión, nadie lo niega, pero el punto es, ¿de qué lado nos ponemos nosotros? De ese reconocimiento pleno, ese ejercicio pleno de derechos en cualquier lugar del país, en cumplimiento con la interpretación que ya hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o no, finalmente es un exhorto lo que estamos discutiendo. Se exhorta a las legislaturas locales a homologar sus códigos civiles de acuerdo a la interpretación que ya hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el punto. Y claro, alguien diría, no me han vencido el juicio, tiene razón, pero ese derecho vale en todo el territorio nacional. ¿Lo hacemos asequible a todos o no lo hacemos asequible a todos a pesar de ese criterio? Y claro,
y en esta discusión, pero como ve, es muy rica la discusión. Yo no estoy en contra de darla, es más, yo no estoy diciendo ni exigiendo que mi punto de acuerdo lo dictaminen a favor, no lo estoy exigiendo que lo dictaminen a favor, pueden discutir, dictaminarlo en contra y yo daré el debate, eso es parte de la democracia. Lo único que digo es que así como el diputado Tomás Torres y yo lo estamos debatiendo públicamente y dando nuestros puntos de vista, lo hagamos también como órgano legislativo, este tema que, insisto, es tan importante en la opinión pública que ha sido un punto que en las redes sociales, en los medios de comunicación, lo hemos estado discutiendo. Pues discutámoslo en la representación popular, en la comisión permanente, sin ningún problema, en la comisión, y si llega al pleno, en el pleno, con este respeto que nos tenemos, Tomás, con este respeto, esta altura en el debate, y discutamos si el federalismo puede ser obstáculo para el ejercicio de derechos constitucionales, derechos universales, de derechos humanos. Fraseémoslo bien, el federalismo es obstáculo para el ejercicio de derechos humanos reconocidos en la Constitución. Mi opinión es que no. Pues vamos a ese debate, Tomás, como lo estamos dando, con mucho respeto, con mucha altura. Miras, porque te digo, siempre he reconocido, desde que te escuché la primera vez en tribuna, tu capacidad polémica, tu capacidad como jurista, etcétera. Esa no te la pongo duda, al contrario. Yo lo que celebro es que demos este debate, démoslo de cara a la nación en donde debemos darlo. Esa es mi invitación. Yo respetaré el dictamen que hagan, obviamente defenderé mi punto de vista, que es parte de mi derecho, pero respeto y siempre respetando la otra posición. No hay ningún problema. Yo no satanizo a quienes piensan distinto y incluso a quienes piensan, por supuesto, que el matrimonio es para la procreación, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero lo respeto. Lo que sí creo es que tenemos que distinguir ámbitos. El ámbito religioso de iglesias, que es muy respetable, que soy también defensor de la libertad religiosa, y el ámbito civil dentro de un Estado laico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Adelante, diputada Liliana. Muy bien, miren, no hemos iniciado todavía la discusión del tema, ya lo estamos discutiendo. Bueno, después de la claridad con la que el diputado Belauzarán ha explicado la parte del debate, digamos, legal, a mí simplemente me preocupan tres cosas. Primero, señor presidente, el pensar que el dictaminar sobre derechos consignados en la Constitución daña a terceros me parece un poco grave. Perdón, ¿quién lo ha dicho? Usted, señor. Dijo usted que le preocupaba que cuando se dictaminara no dañáramos los derechos de terceros. Perdón, pero no es así, ¿no? Bueno, entonces lo malinterpreté, señor presidente, y solamente lo ponía como una preocupación sobre la mesa. Y se ha hablado de tolerancia, se ha hablado de espectáculo, se ha hablado precisamente de el tema de federalismo, y entonces yo dejaría igualmente la duda al señor diputado al que quiero y respeto, Tomás Torres, si el federalismo está por encima de los derechos consignados en la Constitución para cada uno de los ciudadanos. Y si entonces tendríamos que esperar el reconocimiento de cada uno de los estados de los derechos consignados en la Constitución, y si les da la gana o no reconocerlos, entonces qué es lo que va a hacer esta soberanía al respecto. A mí me parece que no deberíamos de estar argumentando sobre un procedimiento técnico, lo digo respetuosamente. Creo que la estructuración con los extraordinarios abogados que hay, no solamente en la comisión, sino que son ustedes mismos los legisladores, me parece que se puede llegar claramente a una resolución que haga una interpretación adecuada de lo que ha dicho la Suprema Corte, y que entonces empecemos el debate. Y yo cerraría simplemente diciendo, porque no debe de ser pues esta soberanía quien determine si la esperanza de las personas del mismo sexo que tienen y quieren contraer matrimonio sea la de estar condenados a vivir en la soledad fuera de la institución más vieja aparentemente, o de la institución más vieja de la civilización. Lo que nosotros debemos hacer es garantizar la dignidad
de la igualdad frente a los ojos de la ley. Eso es lo que me parece y que es lo que ha hecho la Suprema Corte. Y sí, insisto, la Constitución ya les dio este derecho, no debemos de ser nosotros quien debamos de interpretar si se aplica o no, simplemente argumentando un procedimiento técnico o argumentando el federalismo. Creo que entonces demos este debate y en este debate discutamos qué derechos están por encima de cuáles, insisto, pero en el debate, no en el silencio y no en la evasión, y lo digo respetuosamente para, no porque esté pensando que lo quieran evadir, sino para que no haya la tentación de evadir. Muchas gracias. Adelante, diputado Tomás Torres Mercado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Ha sido justamente el argumento central de mi participación, no en el silencio, no en la omisión, tampoco por la sombrita en absoluto. Y si se consulta el diario de los debates, cuando se dio en lo que hace a elevar al rango constitucional el concepto de derechos humanos y el control de convencionalidad, un servidor estuvo presente. Y seguramente también si lo consultan, hay una iniciativa radicada sobre ese tema y otros. Desde mi práctica y mi vida política y personal, nunca he sido un ingrato. En 2 legislaturas del grupo parlamentario al que formé parte, del PRD, lo digo sin ambajes, un legislador produjo el 25% del trabajo de todo el grupo parlamentario del PRD. Retiro la arrogancia de hablar, pero voy a decir de Tomás Torres Mercado. Como ocurre en la política, en una contienda y en una sucesión, al último que le dieron oportunidad, ¿por qué le dieron? Porque nos conocemos en esa historia de la participación política y democrática, fue a ese legislador. Y fue el único expulsado responsable de una justa política en la que perdió la oportunidad de un partido de izquierda de ponerle un sello y un sentido social y de izquierda. Venció el patrimonialismo. No diré más por el deber de la confidencia. Hemos dado la lucha en esto y en otros temas, y tú lo sabes, Fernando. Y yo decía, te leía y todavía te leo. Pero, y te tengo respeto y te voy a seguir teniendo respeto. Tomás. Yo lo que digo es, sencillamente, que es un asunto que no está en este momento en la discusión y que no lo vamos a soslayar. Está correcto en esta y en otras materias. Estamos permanentemente exhortando, pues, de los 10 puntos que hoy se están abordando y que por unanimidad se votan, son exhortos. Y a lo mejor son no vinculatorios en términos técnicos, pero sí abrimos el debate y se colocan en el debate nacional. Quizás, ya hay que decirlo con todas sus palabras, lo que no veo pertinente, amigo Fernando, lo que no veo totalmente leal, es que aludamos a una persona no presente y que tiene su autoridad y su credo y que debemos respetarlo. ¿De acuerdo? Sí, esa parte. Sí. Y no voy a mencionar nuevamente el nombre. Seguramente pudiera generarse un sesgo en la discusión. Pertenecemos a estados y a regiones con una convivencia y con una historia y con un sentido común. Y somos, por práctica también, obligados al respeto de esas personas. Por lo demás, bueno, ¿quién ha estado en contra de la discusión o de quitarle la simbra a la República con relación al federalismo? Simplemente lo que debo decir es que técnicamente también vale decir que nosotros reformamos la Constitución, derogamos el principio de relatividad y que establecimos un procedimiento legal para quitarle vida jurídica a una ley que sea contraria a la Constitución. En eso te acompaño plenamente, y que tampoco me parece justo que la pareja llegue con la suspensión del juez de distrito en el estado donde le dice cásalos porque hay una preeminencia de la Constitución política. Eso no está en discusión, era una cosa que tenía que ver con agenda y procedimiento. Por lo demás, a usted y a la diputada Lilia Aguilar, mi respeto, esperen, y mi afecto todavía más profundo. Sí. Bueno, más para cerrar el debate, para cerrar el debate, presidente. Yo empecé diciendo que tengo un respeto por el diputado Tomás Torres y se lo reitero. No, yo no, por eso ni te pedí ninguna explicación, no hay ningún problema. Mencioné nada más el tiempo, y quizás quien lo tomó fue la gallola, no
no fue un servidor que quisiera yo lastimar en tu... Bueno, pero lo digo con respeto, no hay ningún problema, claro, yo también he sido, no, ahora sí, van a decir que también es regionalista, pero yo, nada de jarritos de Tlaquepaque, por favor. Otra vez. No, yo, miren, a ver, a ver, la mejor forma de respeto es la franqueza, yo siempre he pensado eso, pero bueno, lo que quiero decir aquí es que, y con esto concluyo, perdón, yo no creo en los innombrables, no hay innombrables, y hacer alusión a una persona no es faltarle al respeto, ¿no? Aquí podemos hablar de todos, es parte de la libertad de expresión y por supuesto, yo ya dije, yo sí me atrevo a decirlo, al cardenal Sandoval Íñiguez le tengo respeto como persona y respeto su posición, independientemente que yo discrepe. Y claro que discrepo de sus posiciones y este debate público, y no hay problema, que él fije su posición, yo también fijo la mía, pero aquí determinamos y yo creo que siempre entendiendo que hay un terreno, que es el terreno de la iglesia o de cualquiera de los credos que respetamos y el de un Estado laico que se tiene que expresar con otros principios, el artículo 130 que está la división iglesia-estado, el 40 que nos establecemos como una república laica, el 24 que nos da derecho a tener convicciones éticas y obviamente el primero que nos hace en donde todos quepamos aquí. Entonces, me da el respeto, demos el debate, ojalá sí lo demos, y el cardenal ha expresado su posición públicamente. Es más, llamó a la resistencia, ¿no? Llamó a la resistencia contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no estoy aquí contestando que revivamos aquí las épocas cristeras, nada por el estilo, ni quiero avivar fuegos jacobinos, ni nada por el estilo. Simplemente quiero poner las cosas en su justa dimensión. El cardenal entró al debate público, no lo estoy buscando yo. Él llegó y se puso en el debate público, estableció su posición y vamos, yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó bien, interpretó correctamente el artículo primero, dice exactamente que no puede haber discriminación por ningún tipo de orientación sexual, lo dice claramente por preferencias sexuales, es explícito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó correctamente la Constitución, a mi juicio, claro, eso es debatible, polémica, pero nosotros, como órgano del Estado, representando al Poder Legislativo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si está establecido que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que puede interpretar la Constitución, y nosotros somos una institución del Estado, el Poder Legislativo de este país, ¿qué es lo que tenemos que establecer en concordancia con lo que ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Aunque hay otras personas que piensen lo contrario, no hay problema. Eso es en el terreno de las opiniones, de la libertad de expresión, todos nos respetamos, pero como institución tenemos que tomar una decisión y eso es lo que estoy pidiendo, que además estamos hablando de un exhorto a las legislaturas locales para que respeten o para que se puedan ejercer los derechos humanos en toda la República, tal y como lo determinó la Suprema Corte. Así lo veo yo. Si alguien lo ve de una manera distinta, pues vemos el debate y discutamos. Pero bueno, que bueno, yo creo que nos sirva de prolegómeno para la discusión cuando esté el dictamen, que insisto y llamo a que sea efectivamente a la brevedad. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues el dictamen será dictaminado sin duda alguna, ustedes tengan la seguridad. Y también reiterarles un profundo respeto a todos los que están en este recinto, a todos los que cumplen con una actividad muy importante, nuestro respeto de todos los integrantes de esta comisión. Y dicho lo anterior, y no habiendo más asuntos previstos, se levanta la sesión y en forma oportuna serán convocados para la que tendrá el legislativo la próxima semana. Que tengan muy buen día a todos ustedes.